Muchas gracias a los músicos por este tiempo de alabanza, oración. Y bueno, buenos días para todos. Gracia y paz, como saludaba el apóstol Pablo. Ahora vamos a ver su saludo. Y recuerdan que estuvimos tratando hasta el domingo pasado, el otro, de Primera de Tesalonicenses. Entonces ahora lo lógico es continuar con la segunda. Sabían que hay una segunda carta, ¿no? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces les invito a abrir allí la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y vamos a leer hasta el versículo 10, capítulo 1. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen, y daros alivio a vosotros, que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Muy bien, Dios bendiga su palabra en esta mañana. Bueno, primero el saludo, versículos 1 y 2. Los remitentes de esta carta no es solo Pablo, sino Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Y quién era Silvano? Bueno, Silvano es otro nombre para Silas. Pablo y Silas, en el segundo viaje misionero de Pablo, recuerdan que primero fue con Bernabé y hubo alguna disensión entre ellos por causa de Juan Marcos, y entonces Juan Marcos y Bernabé fueron para la isla de Creta y Pablo escogió a Silas y fue y salió por las iglesias que habían estado visitando ahí en Asia Menor, y eso fue el segundo viaje el segundo viaje misionero de Pablo, donde también se sumó Timoteo. Y bueno, ellos son los remitentes claros de esta carta, y los destinatarios también están claros que son los tesalonicenses, los creyentes de la ciudad de Tesalónica. El término gracia y paz es común en Pablo, en su saludo, pero no lo era tanto en aquel entonces, porque el saludo común era salud. Y hay un juego de palabras que Pablo usa aquí, porque salud en griego es la palabra chairein y gracia es charis. Entonces ahí, para los lectores del griego original, era como un juego de palabras, no de paraguas, para ellos. Y el comienzo de esta segunda carta es idéntico prácticamente al de la primera que estuvimos viendo, ¿no? También en esta segunda carta la idea es poner en claro los aspectos de la segunda venida de Cristo, porque estaban habiendo confusiones y malas enseñanzas al respecto. También se les elogia a los creyentes en Tesalónica, no como en otras cartas que él pone a otras iglesias, donde tiene que reprender alguna cosa en particular, pero en este caso no, si bien obviamente que hay enseñanzas como hubo en la primera,
pero se ve que era en aspectos generales. En general, la iglesia de los tesalonicenses es una iglesia sana, una iglesia que obedece y anda según la verdad de Dios. Y bueno, esta bendición que dice Pablo acá en el versículo 2, gracia a vosotros y paz, está hablando de la gracia es el poder de Dios para los creyentes para ayudar a soportar las pruebas. Ese poder de Dios en acción necesario para vencer y para andar bien en victoria, para mantenerse firmes. Y por otro lado, paz era el saludo de los judíos, ¿se acuerdan? Shalom, que significa paz, bueno, pero acá en griego. Y entonces eso es una armonía y paz en el amplio sentido. Entonces Pablo imparte una bendición para los hermanos que implica todo esto. Entonces para nosotros desear y orar y hablar y bendecirnos entre nosotros es una buena práctica que podamos imitar así, gracia y paz. Versículo 3 habla de una necesidad, comienza con un debemos. Dice la versión 60, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Entonces no es algo que Pablo es como, no sé, como una concesión o algo, sino que es una obligación que él siente. ¿De qué? De tener gratitud por una oración contestada. ¿Y cuál era la oración contestada? La podemos ver en el libro anterior, la carta anterior, primera de Tesalonicenses 3:12, dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esto era lo que Pablo oraba para con los tesalonicenses en la primera carta, y aquí reconoce que ha sucedido así, que Dios ha concedido esa petición. Entonces, él siente la obligación delante de Dios de agradecer, y lo hace públicamente, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo también para nosotros, porque también en la enseñanza de Pablo dice: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Entonces él está practicando lo que predica. Y como reflexión para nosotros, hermanos, y para mí, en particular, primeramente, como siempre, todo esto nos lo decimos primeramente a nosotros mismos, pero somos de los que pedimos por nuestra necesidad en público, pero después agradecemos si es que lo hacemos en privado y nada más. ¿Por qué la práctica y el estilo de vida de gratitud? Porque muchas veces eso va contra el orgullo. Y va contra el orgullo, porque ya el hecho de pedir está expresando dependencia, ¿no? Pero a veces uno lo hace en desesperación, porque ya no tiene más, ¿no? Porque ya lo que es mis propias expectativas y mis propias posibilidades han sido superadas, y entonces, bueno, voy y recurro a Dios como última instancia. Pero claro, cuando Dios me concede la liberación, ahí ya está, ahí ya volví a mi zona de confort, ya no necesito, y entonces otra vez toma el timón el orgullo. Entonces muchas veces nos pasa, y lo digo porque conozco mi corazón, de que no se nos olvida el estilo de vida de ser agradecidos, ¿no? Ser agradecido es que cuando darle la gloria a Dios, como aquellos 10 leprosos, ¿se acuerdan? Que vinieron a pedir sanidad, y bueno, vayan, preséntense, y los 10 leprosos fueron sanados, y uno solo vino dándole gloria a Dios, y era samaritano, y Jesús se asombró porque los otros no eran samaritanos, eran judíos. Entonces, solamente uno volvió a darle gloria a Dios, y sí, muchas veces somos así. Ahí se muestra nuestra arrogancia, es como que merecíamos el favor de Dios. Por eso, no tanto la gratitud. Bueno, el apóstol Pablo es un ejemplo acá en nosotros para agradecer y hacerlo públicamente, ¿no? Porque eso le da gloria a Dios. Otra cosa que tenemos que tomar ejemplo acá
en este caso de los tesalonicenses, es del elogio que hace Pablo a ellos. Y es de una fe que crece. Como dice allí, que él se siente orgulloso porque ellos tienen una fe que aumenta grandemente, que crece. Y eso era en el caso de ellos, ¿verdad? Frente a todos los problemas y las aflicciones y las pruebas que estaban teniendo que soportar, bueno, la fe se veía crecer porque estaban cada vez más firmes. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y con los años, mediante la vida con Dios, la relación con Dios, eso debería de ser cada vez más fuerte, cada vez más firme, la convicción de nuestros corazones. Entonces, una reflexión para ti y para mí es si nuestra fe va creciendo con el tiempo, o si más bien está estancada, o peor aún, si se reduce. Nuestra vida de experiencia con Dios debería de causar eso, porque Dios es un Dios real, no es un Dios para los domingos, no es un Dios para la reunión y nada más, es un Dios para caminar con Él. Él quiere caminar contigo y conmigo todos los días de nuestra vida, cuando estemos en el trabajo, en el estudio, con nuestra familia, con nuestros amigos y vecinos, en la casa, con nuestra esposa. O sea, Él quiere ser el que esté a nuestro lado y que nos transforme cada día de la vida. Y entonces, de esa manera podemos tener ese estilo de vida de fe que va creciendo, esa convicción y esa certeza cada vez más fuerte en nuestros corazones. Otro ejemplo de los tesalonicenses es de un amor que abundaba. El amor de ellos era abundante, ¿sí? Como lo dice acá. Hablamos con orgullo, ¿sí? El amor, el versículo 3, el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Fíjense lo que es esto, ¿no? Todos y cada uno de ellos tenían esto, es decir, no había ni uno solo que desentonaba, porque todos y cada uno eran así, tenían este amor especial. Pero no está hablando de un amor por sí mismo, sino está hablando de un amor por todos los demás. Es como una sinfonía de una orquesta bien armonizada, donde cada instrumento está atinado y concertado, y el amor es la tónica de toda la orquesta, ¿no? Entonces, perdón Elías que me atrevo a... y entonces, bueno, pero qué lindo esto, ¿no? Qué lindo ver y estar en una iglesia así. Y nos lo podemos imaginar nosotros. Bueno, el desafío es que nuestro instrumento de amor suene bien, ¿no? Porque eso es lo que nos toca a nosotros, ¿sí? Porque no podemos elegir por todos los demás. Podemos ser nosotros aquel que no desentone, ¿sí? Y que cada uno de nosotros se ocupe de sí mismo, y con eso vamos a poder andar y parecernos más a ellos. Como decía Santiago, el apóstol, ¿no? Santiago, yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿no? Entonces, que nosotros podamos ser buenos ejemplos en esto también. Y otra cosa que vemos acá de Pablo es que él se gloriaba o se enorgullecía, como dice la versión acá que leí primero de las Américas, que tiene orgullo por ellos, o gloriarse según la versión de 60. Y eso es un sano orgullo. El orgullo no siempre es malo, hermano. Hay veces que sí es malo cuando eso nos lleva a ser soberbios, altivos, altaneros. Eso sí está mal y es pecado. Ese tipo de orgullo es malo. Pero el orgullo que siente el padre, por ejemplo, en cuanto a su hijo, es un sano orgullo. Y eso no está mal. Y ese tipo de sano orgullo es el que tiene Pablo acá por ellos, por los tesalonicenses, porque no es como lo contrario de sentir vergüenza. O sea, podía sentir vergüenza porque ellos andaban mal o algo, no. En este caso no. Entonces sentía orgullo por los tesalonicenses. Y eso me llama a sentir
y a mirar y a considerar lo bueno de nuestros hermanos. A veces tenemos como la visión calibrada para lo malo, ¿sí? O sea, naturalmente nos sale así. Es como parte de nuestro ADN, ¿no? O sea, como que resalta bien lo malo. Es como en el trabajo. En el trabajo, si hiciste todo bien, hiciste lo que tenías que hacer. Y si hiciste algo mal, bueno, ahí está. Te caen, ¿no? Y ya está. Sabemos que en los trabajos generalmente es así. Ahora hay toda una movida en los trabajos de elogiar y todo así, que está bueno también, ¿no? Pero no debería ser así en la iglesia de Dios. Que nos den un palo cuando está mal y cuando está bien, nadie ni se mueve porque es lo que tenía que hacer. Por más que delante del Señor no nos podemos ir para el otro lado y enorgullecer, porque Él lo dijo. Cuando hicieren todo lo que tenían para hacer, decid de vosotros, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer hicimos. Es decir, no nos podemos vanagloriar, por un lado, pero sí podemos estimular al hermano en lo bueno. Mateo 6:22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Tengamos un ojo luminoso, un ojo que no es crítico, que anda mirando siempre con la mirada infrarroja y teledirigida, mirando el mal. Porque siempre lo vas a poder encontrar, hermano. Porque somos seres humanos, pecadores. O sea, si no encontrás nada malo en mí, significa que estoy glorificado, que ya no estoy acá. Y lo mismo con cada uno de ustedes, con todos nosotros. Somos humanos. Y eso significa tener luces y tener sombras. Entonces, lo bueno y del amor es que debe ser un amor real. Un amor no del ideal. El otro día hablábamos con unos novios por ahí, ¿no? Que a veces el amor pasa por amar un ideal. Uno ama una idea, pero no es eso el amor. O sea, Dios nos ama sabiendo lo que somos. Cuando somos, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, cuando no teníamos nada absolutamente, es decir, todo lo que había, lo que Dios veía en nosotros era vileza y porquería y basura, ahí y así nos amó Dios, de esa manera, en esa forma. Y así es el ejemplo de tú y yo que tenemos que amar. Bueno, ante las pruebas se ve la realidad, como dice acá, porque es lo que le está diciendo en el versículo 4 Pablo a los tesalonicenses. Y esto también surge del texto y es una reacción bendita del creyente que es genuino, aquel que realmente entendió que la gracia de Dios lo salvó, llegó a su corazón y transformó toda su vida. Y entonces ni la persecución, ni la tribulación, ni tampoco las riquezas lo van a mover, porque él fue transformado en su corazón, él y ella. Y entonces, ¿en dónde estamos parados tú y yo cuando viene la tribulación, como les pasó a ellos, ¿no? No es solamente conocer, saber las palabras de Dios, sino el aplicar las palabras de Dios, la verdadera garantía. Ya lo dijo el Señor Jesús, y lo sabemos desde la escuelita, ¿verdad? El necio construyó su casa en la arena, y la lluvia descendió, no se lo voy a cantar ahora, ¿no? Pero, y el sabio construyó su casa en la roca, y también la lluvia descendió, y la casa en la roca se quedó. Mateo 7, 24 al 27. Léalo después si quiere, pero dice que fue grande la ruina de aquel que construyó su casa en la arena. Y el que construyó su casa en la arena no hizo gran cosa, sino solamente
no hacer. Escuchó y no hizo. Quizás escuchó y lo aprendió de memoria. Quizás escuchó y lo predicó a otros. Quizás lo aconsejó a otros. Pero nada de eso cambió nada. Lo único que cambia es hacer, obedecer, poner en práctica, actuar. Y el énfasis es cualquiera, pues. Empezando por quien habla. Cualquiera, yo también estoy dentro de cualquiera. Si yo no hago, hermano, y tú también, cualquiera de ustedes, cualquiera de todos nosotros, no aplica las palabras de Dios, no aplica las palabras de Cristo, nada va a sustituir eso. Nada. Entonces, que podamos hacer aquello que hemos sabido y conocido. Como decía Corrie ten Boom, una frase muy buena de ella, tiene muchas frases, ¿verdad? Corrie ten Boom, la holandesa, escritora. No te preocupes por lo que no entiendas de la Biblia. Preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida. Buena frase. Entonces, bueno, que podamos practicar aquello que hemos escuchado. Y ellos, los tesalonicenses, seguramente, sin duda que lo hacían, ¿verdad? Porque habían escuchado del Señor, de su gracia y de su amor. Y habían pasado por problemas. Y lo vemos en Hechos 17. Por un tema de tiempo no lo podemos leer, pero del 17, del 1 al 12, 13, ¿verdad? Dice qué pasó cuando el apóstol Pablo y su equipo fueron allí a Tesalónica. Y dice que entraba en la sinagoga de los judíos y predicaba como era su costumbre, y algunos creyeron, pero los judíos que no creyeron, por envidia, por celos, al ver que otros sí creían, de los gentiles y todo, que había unos cuantos que creyeron, teniendo celos, tomaron consigo, dice, algunos ociosos y hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron a todo el pueblo y también a las autoridades, y fueron en busca de Pablo y de los que estaban allí. Pero no los encontraron, pero igual se llevaron a Jasón, que era un creyente de allí, y a otros creyentes. Y se los llevaron y los acusaron delante de las autoridades y todo, y Jasón y todos tuvieron que pagar una fianza. ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que pagar una fianza? ¿Qué hicieron de malo? Nada, pero tuvieron que pagar igual. Entonces después de allí, bueno, Pablo y Silas fueron para Berea. Y estos judíos de Tesalónica, al enterarse que en Berea estaba predicando Pablo, se movieron de ciudad y fueron a hacer lo mismo, alborotar la multitud. Tenían ¿cuál era su don? Alborotar multitudes, armar lío. Ese era el don de ellos, entre comillas. Y sin duda que nosotros al tener alguna situación media parecida a esta nos hierve la sangre, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué puede ser que por estos, que son enemigos de Cristo, yo tenga que pagar una fianza? Si yo no hice nada. Pónganse en lugar de Jasón, ¿no? Si yo no hice nada, pero bueno, sin duda que si fuéramos como estuviéramos allí, como Juan y Jacobo, pediríamos que descienda fuego del cielo, ¿no? Sobre ellos, sin duda. Pero uno puede reflexionar y pensar, ¿no? ¿Cómo es que Dios permite todo eso? Y la verdad que Dios permite muchas cosas que nosotros no entendemos. Y es así. Y es así. Pero con todo y con eso el Evangelio siguió adelante. O sea, la obra se hizo. Con oposición se hizo. Mostrando debilidad. Mostrando el poder de Dios en esa debilidad. Y esa podemos decir que fue la manera de Dios en la iglesia de Tesalónica. Y lo que Dios nos dice a través de Pablo es que esa puede ser y es también la tónica al día de hoy.
No estamos exentos de problemas, de tribulaciones, de situaciones adversas. Pero igual así la obra de Dios y la gloria de Dios se puede y se debe mostrar. Que se vea en nosotros esa paciencia y esa fe y ese soportar con esperanza. Dice la parábola del sembrador, de algunos que lo compara allí como diferentes tipos, 4 tipos diferentes de terreno, ¿verdad? Y uno era al lado del camino, otro era entre pedregales, otro era entre espinos y otro era en buena tierra. Y dice que los que no tenían raíz en sí, Mateo 13, 21, son de corta duración porque al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y los que fueron sembrados entre espinos, estos son los que oyen la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, hermanos, seamos de aquellos creyentes que entienden y obedecen realmente el Evangelio. Que nada los mueve. La aflicción no logra ponerlos fuera de combate. Que las riquezas tampoco los logran poner fuera de combate. Porque cuando realmente entendiste el Evangelio, el amor de Dios para contigo, incondicional, que es, como dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios, y entonces recibís ese perdón y esa gracia de Dios. Eso transforma completamente la vida al venir el Espíritu Santo. Y entonces tengamos paciencia, hermanos, frente a la aflicción que nos toque vivir, que puede venir de diferentes maneras, diferentes formas, ¿no? Pero tenemos que separar. Una cosa es la aflicción por causa de la palabra y otra cosa es la aflicción por causa de mi pecado o de malas decisiones. Esas son cosas que nosotros nos ganamos, que no tienen nada que ver. O sea, por desobedecer a Dios y a su palabra, podemos tener sufrimiento, claramente que sí, pero no es esta clase de sufrimiento que estamos hablando. Cuando nosotros sufrimos según la voluntad de Dios, como decía el apóstol Pedro, bueno, encomendemos nuestras almas al fiel Creador y hagamos el bien. Con este tridente de la victoria, de Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Con este tridente podemos vencer. Necesitamos el gozo, hermano, cuando estamos así, sufriendo, que sabemos, bueno, nos revisamos nosotros mismos, estamos pasando por esto y no vemos que haya nada como que fuera un juicio o como que hay algo para revisar. Bueno, entonces practiquemos esto, ¿no? Gocémonos en la esperanza que tenemos por delante. Lo mejor está por venir, dice una frase, lo mejor está por venir para el Hijo de Dios, que tiene la confianza y la certeza de que Dios lo va a venir a buscar y lo va a llevar a la gloria. Entonces, ¿tenemos promesas preciosas en Cristo? ¿Sí o no? Amén, ¿sí o no? Entonces, esas promesas preciosas son para que tú y yo nos las recordemos, especialmente en los momentos difíciles. Gozate en la esperanza, porque la esperanza está firme. No hay nada, no hay enfermedad, no hay oposición, no hay persecución, no hay nada que pueda arrebatarte la esperanza que Cristo ya te dio. Entonces tenés que recordar esa esperanza y gozarte, regocijarte en ella, en primer lugar. Para después sí, como dice, sufridos en la tribulación. Es decir, no apartar, no correr el bulto. Cuando vienen con la jeringa así, el benzetacil, ¿se acuerdan del benzetacil? Una jeringa así, y era muy doloroso eso, ¿no? Pasar. Dice que a mí no me tocó, ¿no? Pero a vos sí, ¿no? Entonces, dice que es muy doloroso, y entonces, claro, ¿quién no tendría miedo al benzetacil? Que viene, ¡plá!, cajarte ahí.
Entonces, bueno, pero si Dios viene con algo asignado para ti, no le corras el bulto. Sé sufrido en la tribulación. Porque es Dios el que te lo asignó. Y tenemos que ser conscientes que Dios utiliza estos sufrimientos para perfeccionar su carácter en nosotros. Entonces, de esa manera, no porque Él no le guste hacernos sufrir, porque no es así, no es que a Dios le gusta que suframos, ni tampoco nos gusta a nosotros sufrir, si nos ponemos la mano en el corazón. Pero no por eso, pero aceptarlo como un trato especial de Dios para lograr un fin mejor. Y después también, completando el tridente ganador, constante en la oración. ¿No? Regar todo esto, todo ese proceso con oración, totalmente fundamental. Luego, la manifestación del Señor Jesús, desde el versículo 5 al 10. Y frente a este contexto de tribulación, de que por hacer el bien, el apóstol Pablo, su equipo, Silas, Timoteo, Jasón, todos los creyentes allí, por hacer el bien de vivir a Cristo, de proclamar a Cristo, de glorificarlo y de darlo a conocer, de predicar a Cristo, sufrieron todo esto. Entonces, en ese contexto se da esto que viene a continuación. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. En primer lugar, ser tenidos por dignos del reino de Dios. Esto que dice aquí no debe malinterpretarse como que se puede de alguna manera ganarse el reino de Dios, o que se puede dejar de merecer, en el sentido de que se tenía y se perdió la entrada al reino de Dios, porque no es así. Porque esa acepción, que podría ser un error, contradeciría el hecho de que somos salvos por gracia mediante la fe. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O también Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ningún ser humano puede ser justificado por sus obras. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, no es un trabajo para tener o para cuidar la salvación, o la entrada al reino de Dios, sino que, habiéndolo obtenido por gracia, de la única manera que se obtiene, es prestar atención a cómo vivimos por ese regalo que se nos ha sido concedido. Dios es el que nos ha dado esta dignidad. Nosotros no la podíamos obtener por nosotros mismos. Porque ¿quién podía ganarla? ¿O quién puede estar seguro de alguna manera de poder estar allí? Si tiene que conservarla de alguna manera. No, es por gracia, mediante la fe. Y entonces tenemos que estar a la altura de toda la gracia que el Señor ha hecho en nosotros. Como dice también Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Este es un pasaje paralelo que puede dejar bastante más claro, Filipenses 1:27, y la idea es esa, ¿no? Comportarse como es digno del Evangelio, ¿sí? Entonces, quiero estar sanamente orgulloso por haber valorado
la gracia que se me ha dado en Cristo, o quiero estar avergonzado, resignarme a estar avergonzado por haberle fallado a la expectativa que el Señor tenía de cómo usar a mi vida después de que Él me salvó. Bueno, que podamos estar sanamente orgullosos por las decisiones que hemos tomado. Ser tenidos por dignos en realidad es una concesión, porque nadie es digno, como recién lo cantamos, ¿no? ¿Quién es el digno para siempre? Su nombre es Cristo. Cristo es el digno para siempre. Ninguno de nosotros es digno. Por eso dice ser tenidos por dignos. Dios sabe que no somos dignos, pero Él es bendito porque, como dice Romanos 4:17, el cual da vida a los muertos, hablando de Dios, y llama las cosas que no son como si fuesen. No es que Dios se engañe a sí mismo, sino que Él las hace ser. Él transforma las cosas y nos da su dignidad. El justo juicio de Dios se demuestra a todos. Dios no es tímido ni timorato en mostrar el justo juicio. Él lo declara y lo dice a los cuatro vientos. Y entonces nosotros tenemos que tener paciencia, porque Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, o hartos, como dice otra versión, ¿no? Seremos saciados los que buscamos y queremos la justicia. Eso va a llegar, va a pasar. Hay que tener paciencia, hay que soportar, sí, pero en un momento va a llegar. Y uno dice, ¿por qué la tardanza? ¿Por qué la demora? Lo contesta 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios da tiempo para que otros se arrepientan. Y los tribuladores, aquellos que causan dolor y pena y angustia, ellos van a ser atribulados, van a ser tratados de esa manera. Dios va a poner las cosas en su lugar. Y entonces el hermano o la hermana que sufre injustamente y espera en silencio, bueno, las cosas no van a quedar así. Dios va a poner las cosas en orden. Dios va a poner las cosas en su lugar. Dios es el vengador, el que da el pago, ¿sí? Y los que infringen daño y heridas serán tratados de esa manera, heridos y dañados. Y lo bueno es que los creyentes que esperan según la voluntad de Dios, ¿qué dice? Van a tener reposo, junto con nosotros, dice Pablo. O sea que la idea es no a vivir quejándose, no a sufrir la vida, no a vengarse, sino a esperar para hallar ese reposo en Cristo. Y esperando esa manifestación, como dice acá, del Señor. Acá lo dice manifestación y la palabra es revelación. Pero en otros lugares habla de otra palabra que habla de parousia. Parousia, que significa venida, llegada, venimiento, en especial cuando un rey venía a una ciudad o a una región que era de él. Y esa es la palabra usada en 1 Tesalonicenses 3:13, cuando dice en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, o también ahora en el capítulo 2, cuando habla de con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, esa es la palabra parousia. Pero acá es revelación o desvelamiento, correr un velo. Y de eso también nos habla Hebreos 9:28, que Cristo la primera vez que vino fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La relación con el pecado de que habla Hebreos acá era que el justo sufrió por los injustos, en que Dios lo hizo pecado, siendo Él
santo, para que nosotros fuéramos perdonados. Cargó los pecados nuestros sobre Él. Pero en ese momento, cuando Él aparezca en las nubes y dice que todo ojo le verá, ahí, como decimos nosotros, se terminó lo que se daba. Ya está. El tiempo se termina. Cuando lo vean, ya la fe no va a correr más. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Entonces, cuando se vean allí, ahí solo habrá momento para lamentarse por parte de ellos, de los rebeldes y pecadores. Entonces, llama de fuego, dice acá, ¿no? La expresión dice llama de fuego. Y es significativo que dice en llama de fuego. Uno puede decir, bueno, en llama de fuego, ¿qué podrá querer decir? Es bastante significativo que diga en llama de fuego. ¿Por qué? Porque la llama de fuego era la manifestación de la gloria de Dios y del juicio de Dios. Lo vemos allí en Éxodo 3, cuando el ángel de Jehová se aparece en una llama de fuego en medio de la zarza ardiente que no se consumía, ¿se acuerdan? Y ahí Moisés fue y le dijo, quita la sandalia de tus pies porque el lugar que pisas santo es, ¿no? También en el monte Sinaí, en ese mismo monte, cuando después Moisés de liberar al pueblo vino, y entonces ahí el monte Sinaí, dice Éxodo 19:18, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y respecto a esto, nos dice también Éxodo 24:17, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Así que imagínense ese panorama del fuego abrasador de Dios. Y Deuteronomio 4:11 dice, y os acercaste y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Deuteronomio 5:4 dice, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Y entonces Dios estaba mostrando, y acá hace referencia a esa manifestación gloriosa y terrible, ¿no?, de Dios como fuego consumidor, que no era solamente una casualidad, algo que sucedió una vez, sino que dice Deuteronomio 4:24 y Hebreos 12:29 lo trae de vuelta, Jehová tu Dios es fuego consumidor. Es parte del carácter de Dios. ¿Por qué? Un fuego consumidor, imagínense un incendio desatado que no está siendo controlado, no pide permiso, no es manejable, no sirve a los propósitos de alguno. Si no se logra controlar, termina consumiendo un bosque, un campo, un edificio o hasta una ciudad. La ciudad de Boston en su momento fue consumida por el fuego. Y es significativo que diga esto así. ¿Por qué? Pensamos que tenemos que pedir perdón en el nombre de Dios porque existe un lugar de condenación. ¿Será Dios injusto? Porque exista realmente un lugar de condenación, un infierno, un lago de fuego. Si no existiera un lugar real de condenación, la salvación no tendría sentido. La muerte de Cristo no tendría sentido. ¿De qué nos va a salvar si en realidad, como dicen algunos, no, un Dios de amor, ¿a quién va a condenar? Yo no creo en el infierno. ¿Tiene sentido pensar así? La Biblia es clara. La Biblia es muy clara. No podemos adherir al pensamiento humanista y antropocéntrico que no puede concebir de que realmente exista un infierno. Porque la palabra de Dios es clara y nos lo dice a cabalidad. No todos vamos a ser perdonados. Hay una clara advertencia de parte de Dios de que ese fuego que es Dios, ese fuego consumidor que es Dios, el Dios Santo, va a consumir a los pecadores como estopa. Y no podemos decir otra palabra
a la luz de la verdad, de la Biblia. Y dice que va a dar retribución a los que no conocieron ni obedecieron. Esta palabra es fuerte, pero lo tenemos que decir así como está. Dios se reserva el derecho de retribuir y de dar el pago. Este derecho está delegado en el Hijo de Dios. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, cuando en el gran trono blanco esté sentado el juez y todas las gentes aparezcan allí para recibir su castigo, el que va a decir y va a determinar, bueno, algunos van a ir, muchos van a ir a la condenación, lo va a decir con sus marcas en las manos, ¿no? Las marcas de la cruz. Y entonces, ¿quién puede pararse frente a ese juez? Porque no es alguien que solamente tiene la autoridad y dicta sentencia y te manda, ¿no? Sino que ese juez pagó por ti, dio su vida por nosotros. Por eso es que está delegado también en Él todo juicio, y Él, como cantamos, es digno para siempre. Y dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, hermano, que nuestra fe dé fruto, ¿sí? No nos quedemos con una mera religión, porque si solamente somos unos religiosos que venimos los domingos, pero en realidad no hemos conocido, como dice acá, a Dios, ni hemos obedecido al Evangelio, lo tenemos como una cosa más. Es decir, Dios para mí es algo que, como voy al supermercado y agarro cosas, ¿no? O al autoservice. Voy, agarro, me sirve esto, para hacer los fideos caseros del domingo, bueno, preciso esto, preciso lo otro, acá y acá, y está. Entonces voy a la estantería espiritual y bueno, tengo esto, tengo el otro, y tengo a Jesús, lo agarro y... No es así, hermano, no es así. Si esa es tu experiencia con Dios, te quiero decir que estás en peligro. Porque los que no lo conocieron realmente a Cristo, ni le obedecieron, pueden tener daño de este juicio, de esta muerte segunda. Todas estas expresiones de Pablo están basadas en Isaías capítulo 2. Por un tema de tiempo no lo vamos a leer, pero Isaías capítulo 2, del 8 al 21, 3 veces en ese pasaje, 3 veces recalca la presencia temible de Jehová y el resplandor de su majestad. Versículos 10, 19 y 21. 3 veces lo dice. La presencia temible de Dios, de Jehová, y el resplandor de su majestad. Y dice que solamente Dios va a ser exaltado en ese día y todos los soberbios van a ser humillados. Solo Jehová será exaltado en aquel día. Y dice que se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad. Entonces, negar esto es como aquel que va a ser juzgado y que dice, yo no creo ni en los jueces ni en las cárceles. ¿Va a ser liberado del juicio por eso? No. Va a ir preso igual. Crea lo que crea, es nuestro Dios. Él es el creador. Y todos nos debemos a Él. Y habla de eterna perdición. Así como hay salvación eterna, existe eterna perdición. Lo leímos acá. Y está por toda la Biblia. Lucas 16:23, hablando del rico y Lázaro, dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Así que acá esta persona estaba atormentada. También Marcos 9:47 habla el Señor, dice que mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno,
donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hay un gusano que come y no muere, y un fuego que no se apaga. Lo mismo lo dice Isaías 66:24. Y también, en Apocalipsis capítulo 20, habla de que la bestia, el falso profeta y el diablo serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, en el lago que arde con fuego y azufre. También hasta la muerte y el Hades fueron lanzados en el mismo lago. Y después, Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es real, hermano. Y amigo que nos visitas o que puedes estar viendo o verás la transmisión, es real. El infierno y el lago de fuego es real. Y es totalmente prerrogativa de un Dios santo juzgar y castigar el pecado en ese lugar. Él ha hecho todo para que nosotros y para que el mundo pueda salvarse. Cualquiera que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo puede ser liberado de esto. Pero el que no lo hace, por diferentes razones, por orgullo, por no querer humillarse, por no querer arrepentirse, por no querer creer, bueno, ese será el destino. Hay eterna salvación o eterna perdición. Es así y lo tenemos que predicar tal cual es. Pero hay algo más en este pasaje. Y queremos terminar así con esto. Y es lo que lo dice acá. Admirado por los que creímos. ¿Sí? Los que creímos vamos a poder admirar al Señor. Y esto es precioso. Podemos recrearnos en este concepto. La historia futura tiene un momento reservado para nosotros. Glorioso, imborrable, donde podremos admirar al glorioso Salvador, a quien le cantamos en esta mañana. ¿Sí? Él nos conquistó con su gracia y con su amor. Nos ha consolado, nos ha fortalecido en el camino, nos acompañó en los peores momentos de nuestra vida. Estuvo con nosotros, especialmente en los momentos más difíciles. Vamos a poder admirarle a Él, admirar al Señor. ¿Quién es más admirable que Él? Estuvo bueno las canciones, ¿no? Hacían énfasis en la dignidad del Señor. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno sino solo nuestro Señor? Él es digno de admiración. Dejó la gloria del cielo para darnos perdón a los que éramos sus enemigos, a los que éramos aquellos que le ofendíamos todo el tiempo, a los que no había nada en nosotros que Él pudiera gustarse de ver en nosotros. ¿Quién hace algo así? ¿Quién puede hacer algo así? Solo Él. Y transformarnos y cambiarnos en vasos de gracia. De ser gente odiosa, pasar a ser gente que puede hacer algo, que puede amar y puede actuar por amor y puede ser útil para cosas útiles. Eso hizo con nosotros. ¿Quién otro más digno de admiración que nuestro Señor? Eso está reservado para los que hemos creído. Especialmente para los que andamos según como es digno de su gloria y su reino. Entonces, que podamos ya un poco paladear este momento que nos dice acá el apóstol Pablo. Y también darnos cuenta que no hay nada que nos diferencie de aquellos que van a caer en la condenación. Solamente habernos arrepentido y haber creído. Porque después es obra de Dios. Es la gracia de Dios. ¿De qué nos podemos gloriar? Sí, nos ha transformado. Antes éramos una cosa, ahora somos otra. Pero en definitiva, no hay nada que en nosotros que podamos decir, yo merezco diferente suerte que este. Eso también le da más gloria a Dios.
David decía, Salmo 17:15, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Podrás ver y podremos ver el rostro del Señor. Como Job también decía, Job 19:26, en el momento de pasar dolor, en el momento de haberlo perdido todo, aún la salud, el momento de ser cascoteado así por los amigos que lo trataban de enemigo. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. La esperanza de Job también es la nuestra, hermano. Podremos ver al Rey. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Tus ojos y mis ojos. Veremos al Rey en su hermosura. Entonces, en conclusión, cobremos aliento, perseveremos frente a la prueba, en lo que nos toque sufrir para darle gloria a Dios. Y animemos nuestra esperanza esperando ese sublime momento en que vamos a poder ver al digno, contemplar al Rey en su hermosura. Dios bendiga su palabra.